Existen cosas que jamás deberías aceptar de nadie. Cosas que, aunque parezcan inofensivas, traen consigo miseria, enfermedad, e incluso la condenación del alma. El Padre Pío, el místico fraile de los estigmas, lo advirtió en numerosas ocasiones. Él vio más allá del velo de este mundo y supo de los peligros que acechan a los incautos. Esta es una advertencia, escúchala con atención. Hoy te revelaré las 5 cosas que jamás debes aceptar de nadie. Y ten cuidado, porque ignorarlas puede traer consigo pobreza, desgracias, e incluso la ira del más allá. 1. Dinero con intenciones ocultas. El dinero puede parecer una bendición, pero hay ocasiones en que no lo es. Hay billetes manchados con sufrimiento, monedas cargadas de oscuridad, y aceptarlos puede traer consecuencias irreversibles. El Padre Pío lo dijo con claridad. No todo lo que brilla es oro. Hay dinero que pesa como una cruz, y arrastra el alma a la ruina. Uno de los casos más aterradores fue el de Giovanni Moretti, un hombre que tenía un pequeño negocio en San Giovanni Rotondo. Giovanni era un hombre trabajador, pero las deudas lo estaban ahogando. Su panadería, que había sido el orgullo de su familia, estaba al borde de la quiebra. Desesperado, hizo lo que jamás debió hacer, aceptó dinero de un prestamista desconocido. La oferta era tentadora, demasiado tentadora. Sin intereses, sin preguntas, solo un sobre con una gran cantidad de dinero. Esa misma noche, Giovanni empezó a notar cosas extrañas. Los panes que horneaba se quemaban sin razón. El café que servía a los clientes sabía amargo. Su esposa decía que sentía un frío intenso en la casa, aunque el fuego ardiera en la chimenea. Pero lo peor llegó semanas después. Una noche, Giovanni despertó por un sonido extraño. Un susurro, dentro de su habitación. Se levantó de la cama y vio algo que le heló la sangre. El sobre con el dinero estaba abierto, y los billetes estaban esparcidos por el suelo, como si algo los hubiera arrojado. Temblando, trató de recogerlos, pero en cuanto tocó el primer billete, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Y entonces lo vio. Una sombra alta, sin rostro, parada en la esquina de la habitación. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí, mirando. El pánico lo paralizó. Cerró los ojos, rezó, y cuando los abrió, la sombra ya no estaba. A la mañana siguiente, decidió buscar al Padre Pío. Entró en el confesionario, temblando, y le contó todo. El fraile lo miró con seriedad y le hizo una sola pregunta. ¿De dónde vino ese dinero? Giovanni tragó saliva. No lo sabía. Solo lo había aceptado, porque lo necesitaba. Entonces, el Padre Pío dijo algo que Giovanni jamás olvidaría. Ese dinero no es puro. Devuélvelo, o la miseria se quedará contigo para siempre. Giovanni corrió a su casa y tomó el dinero. Lo llevó de vuelta al lugar donde lo recibió, pero el prestamista ya no estaba. Nadie lo había visto jamás. No tuvo más opción que quemar los billetes. Mientras las llamas los consumían, un viento gélido recorrió la habitación, y un susurro casi imperceptible se perdió en el aire. Ya es tarde. Desde ese día, la vida de Giovanni cambió. Su negocio nunca se recuperó, su esposa enfermó de un mal sin nombre, y su mirada nunca volvió a ser la misma. Años después, alguien encontró en su antigua panadería un sobre viejo con el sello del banco. Adentro, solo había cenizas. 2. Objetos de personas con energía oscura. El Padre Pío advertía constantemente sobre los objetos que provienen de manos desconocidas. Decía que algunos cargaban con la energía de sus dueños anteriores, y no siempre era una energía buena. Los objetos pueden convertirse en puertas. Pueden traer consigo sufrimiento, atraer sombras o incluso vincularse a entidades malignas que se aferran a ellos. Uno de los casos más aterradores sucedió en una pequeña aldea de Italia. Una mujer llamada Caterina acudió al monasterio del Padre Pío en estado de desesperación. Llevaba semanas sintiendo una presencia oscura en su hogar. Al principio, pensó que era su imaginación, hasta que los muebles comenzaron a moverse solos, las luces parpadeaban sin razón y por las noches escuchaba risas que no provenían de nadie en la casa. El punto más aterrador llegó cuando su hija pequeña le dijo con voz temblorosa: «Mamá, hay un hombre en mi cuarto, me mira mientras duermo». Caterina estaba aterrorizada. No sabía qué estaba ocurriendo, hasta que recordó algo. Todo comenzó el día en que aceptó un regalo de una mujer misteriosa en el mercado. Era un hermoso espejo antiguo, con un marco tallado a mano. La mujer que se lo vendió le dijo con una sonrisa extraña: «Este espejo ha sido testigo de muchas cosas.
Ahora es tuyo. Desde el momento en que lo llevó a casa, su vida cambió. Cuando Caterina contó su historia al Padre Pío, él la miró con seriedad y le pidió que trajera el objeto a la iglesia. Cuando colocaron el espejo en el altar, algo inexplicable sucedió. El reflejo no mostraba a las personas que estaban frente a él. En su lugar, en el vidrio solo se veía una figura oscura con ojos brillantes, como si algo estuviera atrapado dentro. El Padre Pío no dudó. Ordenó destruir el espejo inmediatamente. Mientras lo rompían, la iglesia se llenó de un olor a azufre insoportable, y un grito desgarrador resonó en el aire, un grito que no provenía de ninguno de los presentes. Después de ese día, la casa de Caterina volvió a la normalidad. Pero el Padre Pío le advirtió: nunca aceptes objetos de quienes no conoces, algunos traen consigo una carga que nadie debería llevar. Objetos que nunca debes aceptar. El Padre Pío hablaba de ciertos objetos que, según él, son puertas abiertas al mal. Entre ellos están joyería de dudosa procedencia. Se dice que los anillos, collares y pulseras pueden almacenar la energía de sus dueños anteriores. Si fueron usados por alguien con malas intenciones, pueden transmitir esa carga a la persona que los recibe. Muñecas o figuras antiguas. Hay relatos de juguetes que se mueven solos, que susurran por las noches o que aparecen en lugares distintos a donde fueron dejados. Algunas personas creen que pueden servir como canales para presencias del más allá. Espejos antiguos. En muchas culturas se cree que los espejos pueden atrapar almas, reflejar cosas que no deberían estar ahí, o incluso permitir que entidades malignas crucen a nuestro mundo. Ropa usada en rituales. Hay testimonios de personas que han encontrado prendas que, al usarlas, comenzaron a experimentar cambios extraños en su comportamiento, sueños inquietantes o una sensación constante de ser observados. Libros o manuscritos de contenido oscuro. Algunos textos no deberían ser leídos. Hay historias de personas que han encontrado libros con símbolos extraños, escritos en lenguas que no comprenden, y después de leerlos, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. El caso de la mujer que recibió un anillo maldito. Una joven llamada Bianca recibió un hermoso anillo de un hombre al que apenas conocía. El anillo tenía una piedra negra brillante y una inscripción en un idioma que ella no comprendía. Desde el día en que lo usó, Bianca cambió. Al principio, eran pequeñas cosas. Olvidaba eventos importantes, tenía pensamientos oscuros y su reflejo en el espejo le parecía extraño. Como si la persona que veía no fuera completamente ella. Pero lo peor llegó una noche. Se despertó sintiendo que alguien la observaba. Miró a su alrededor, pero estaba sola. O eso pensó. Cuando volvió a acostarse, sintió unos dedos fríos rozar su cuello. Saltó de la cama y miró a su mano. El anillo se estaba calentando. Desesperada, corrió a la iglesia más cercana y pidió ayuda. Un sacerdote la escuchó, y al ver el anillo, su rostro se puso pálido. Le dijo con voz temblorosa: ese anillo pertenece a alguien que no está en este mundo. La ayudó a retirarlo y lo sumergió en agua bendita. En el mismo instante en que el anillo tocó el agua, la habitación se llenó de un chillido espantoso, como si algo hubiera sido arrancado de este mundo. Bianca nunca supo de dónde venía realmente el anillo, pero aprendió una lección que jamás olvidó. Nunca aceptes joyas de desconocidos. Nunca. La advertencia final. El Padre Pío lo dijo claramente: los objetos pueden traer pobreza, desgracia, o algo mucho peor. Antes de aceptar algo, pregúntate, ¿realmente conoces su historia? Porque a veces, lo que parece un simple regalo, es una trampa del más allá. 3. Comida de manos desconocidas. La comida es vida, pero también puede ser la puerta a la muerte. El Padre Pío advertía que no toda comida es bendita, que algunos platos llevan consigo la esencia de quienes los preparan, y que aceptar alimentos de manos equivocadas puede ser el principio de una tragedia. Hay quienes cocinan con amor, y hay quienes cocinan con odio, envidia o algo peor. El festín del diablo. Se cuenta que un hombre llegó al convento del Padre Pío pálido, débil, como si algo lo estuviera devorando desde dentro. Padre, siento que me estoy muriendo. Algo me consume. El fraile lo miró fijamente, y le hizo una sola pregunta. ¿Qué comiste? El hombre dudó, pero finalmente confesó. Días antes, una mujer extraña le había ofrecido un plato de comida en su pueblo natal. Era una receta típica, algo que él había comido cientos de veces. Pero esta vez, algo estaba diferente. Desde la primera cucharada, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No lo pensó demasiado y siguió comiendo. Horas después,
Su piel comenzó a enfermarse. Su cuerpo se sentía pesado, su aliento se volvió fétido y cada noche tenía la misma pesadilla. Veía a la mujer que le había dado la comida, sonriendo en la oscuridad, con los ojos completamente negros. El Padre Pío no dudó. Le pidió al hombre que lo acompañara a la iglesia. Encendió una vela, la colocó frente a él, y le dijo que orara con todas sus fuerzas. Lo que pasó después heló la sangre de todos los presentes. Apenas el hombre empezó a orar, su cuerpo comenzó a retorcerse de dolor. Algo dentro de él quería salir, algo que no era de este mundo. Sus venas parecían oscurecerse, como si algo negro cayera por ellas. El Padre Pío lo miró con compasión, puso las manos sobre su cabeza y gritó: «En el nombre de Dios, suelta a este hombre». El cuerpo del hombre se sacudió violentamente, y de su boca salió un grito inhumano. Después de ese día, el hombre comenzó a sanar. Pero nunca volvió a ser el mismo. Dijo que, por las noches, todavía sentía la mirada de la mujer, observándolo desde la esquina de su habitación. El ritual de los condenados. No es solo el Padre Pío quien advertía sobre esto. Muchas culturas y religiones antiguas creen que la comida puede ser un canal para maldiciones y ataduras espirituales. Hay pueblos donde, si alguien muere en extrañas circunstancias, se dice que su espíritu queda atrapado en la última comida que ingirió. Los ancianos aconsejan que nunca debes aceptar comida de alguien que te mira con envidia. Porque la envidia es un veneno que no se ve, pero que puede marcarte para siempre. En una ocasión, una familia cercana al convento del Padre Pío sufrió una desgracia inexplicable. Una noche, después de cenar, todos en la casa comenzaron a enfermar. Vómitos, fiebre, delirios, pero los médicos no encontraban ninguna razón física para su malestar. Lo más extraño es que el perro de la familia, que había comido las sobras de la misma cena, murió esa misma noche con los ojos completamente abiertos, como si hubiera visto algo aterrador antes de morir. Desesperados, fueron a ver al Padre Pío. Él les preguntó: ¿de dónde vino la comida? La familia le explicó que una vecina la había preparado y que insistió en que todos la probaran. El fraile suspiró, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Esa comida estaba maldita». Les pidió que hicieran algo escalofriante: tomar lo que quedaba de esa comida y enterrarla lejos de su casa. Esa misma noche, los gritos de la vecina resonaron en el pueblo. Fue encontrada inconsciente en el suelo, con los labios negros y la lengua hinchada. Nunca pudo explicar qué le pasó, y desde ese día, jamás volvió a cocinar para nadie. No lo olvides. El Padre Pío decía que el mal no siempre se presenta con garras y sombras. A veces, se sirve en un plato caliente. Nunca aceptes comida de extraños. Nunca comas algo si tienes un mal presentimiento. Nunca ignores los signos de advertencia. Porque lo que entra por la boca puede condenar tu alma. 4. Consejos de personas sin fe. La voz de las tinieblas. El Padre Pío advertía que las palabras tienen poder. No solo pueden bendecir, sino también maldecir. Algunas personas no necesitan lanzar hechizos ni realizar rituales oscuros para sembrar la ruina en tu vida. Basta con que sus palabras penetren en tu mente. Hay quienes hablan con suavidad, con inteligencia, pero su consejo no viene de la luz. Sus palabras pueden ser como un veneno invisible, destruyendo tu fe, tu propósito y, lo más peligroso de todo, tu alma. El seminarista que perdió su alma. Se cuenta la historia de un joven llamado Giovanni, quien desde niño había sentido la vocación de servir a Dios. Entró al seminario con una fe inquebrantable, convencido de que su misión era guiar a otros hacia la luz. Pero algo cambió. Un día, conoció a un hombre en una cafetería del pueblo. Vestía elegantemente, su voz era calmada, casi hipnótica. Le invitó a sentarse y comenzaron a hablar. Primero fueron conversaciones normales, filosofía, historia, el futuro. Pero poco a poco, las palabras del desconocido empezaron a sembrar dudas en el corazón de Giovanni. ¿Realmente crees que Dios escucha tus oraciones?, le preguntó aquel hombre con una sonrisa casi imperceptible. El joven seminarista dudó por un momento, pero respondió: «Por supuesto. ¿Y si te dijera que el mundo funciona sin él? Que todo lo que ves es solo una construcción, una ilusión». Aquella noche, Giovanni no pudo dormir. Su mente repetía las palabras del desconocido. Los encuentros se repitieron. Cada vez que hablaban, sentía que una parte de su fe se desmoronaba, aunque no entendía por qué. El hombre nunca le gritó. Nunca lo atacó directamente. Solo hacía preguntas.
Preguntas que penetraban en su alma como espinas invisibles. Semanas después, Giovanni abandonó el seminario. Dijo que necesitaba descubrir la verdad por sí mismo. Fue en ese momento cuando el Padre Pío le llamó. Lo miró con tristeza y solo dijo: «Has escuchado una voz equivocada». El joven se rió nerviosamente. «Padre, solo estoy cuestionando, buscando respuestas». «No. Lo que hiciste fue dejar entrar la oscuridad sin darte cuenta». Desde aquella noche, Giovanni comenzó a cambiar. Se volvió distante. Sus ojos parecían siempre cansados, como si no pudiera dormir. En su habitación, las luces parpadeaban sin razón alguna. Y cada noche, decía escuchar una voz que le hablaba desde la sombra de la puerta. Algunos testigos cuentan que su rostro perdió color, como si algo estuviera absorbiendo su vida poco a poco. Una noche, en un acto de desesperación, corrió de regreso a la iglesia, pero algo lo detuvo. Se quedó paralizado en la entrada. Algo le impedía entrar. Fue entonces cuando comprendió lo que había sucedido. El Padre Pío le observaba desde el altar y dijo en voz baja: «No todo consejo es sabio. No toda voz es humana. Algunos susurros vienen de las tinieblas». Se dice que Giovanni cayó de rodillas, pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, desapareció. Nunca más se supo de él. Moraleja: cuidado con lo que escuchas. Las palabras pueden parecer inofensivas, pero tienen poder. El Padre Pío nos enseñó que las ideas que sembramos en nuestra mente pueden convertirse en puertas. Puertas que, si no tenemos cuidado, pueden abrirse hacia lugares de los que no hay regreso. Si alguna vez has sentido dudas repentinas, si alguna vez una conversación te dejó con un vacío inexplicable, si alguna vez has escuchado algo que parecía razonable, pero te apartó de la fe, detente. Pregúntate, ¿de dónde viene realmente ese consejo? Porque algunas palabras no vienen de Dios, sino de algo que acecha en las sombras. 5. Favores con un precio oculto. El último y más peligroso de todos. El Padre Pío lo advirtió en varias ocasiones: nunca aceptes favores que parecen demasiado buenos para ser verdad. Porque en este mundo, nadie da algo sin esperar algo a cambio. Y a veces, el precio es más alto de lo que imaginas. Esta es la historia de Enrico. Un hombre común. Trabajador, humilde, pero desesperado. Su negocio estaba al borde de la ruina. Sus deudas lo ahogaban. Su esposa estaba enferma y los médicos no encontraban cura. Fue entonces cuando apareció un benefactor misterioso. Un hombre elegante, de traje negro y sonrisa perfecta. Se hacía llamar Don Vittorio. Nadie en el pueblo sabía de dónde venía, pero parecía conocerlo todo. Le ofreció un trato. «No quiero tu dinero, Enrico. Solo quiero ayudarte. Acepta mi favor y en una semana, todo cambiará». Desesperado, Enrico aceptó. Y lo imposible sucedió. Sus deudas fueron saldadas misteriosamente. Su negocio floreció de la noche a la mañana. Su esposa, al borde de la muerte, despertó sana como si nunca hubiera estado enferma. Todo parecía un milagro. Hasta que, una noche, Enrico despertó con un escalofrío. Al abrir los ojos, vio algo en la esquina de su habitación. Una sombra. Alta, delgada, inmóvil. No tenía rostro, pero sabía que lo observaba. Intentó moverse, pero estaba paralizado. Solo podía mirar. Entonces, la sombra habló. «Es hora de pagar tu deuda, Enrico». La voz era profunda, como un eco que salía de las paredes. Esa misma noche, corrió a la iglesia en busca del Padre Pío. Llegó pálido, temblando, balbuceando palabras sin sentido. «Padre, me persiguen. Me buscan. No sé quiénes son». El fraile lo miró con compasión y con gravedad. «Tú sabes quiénes son, Enrico. Sabías que este día llegaría». El hombre cayó de rodillas. «¿Qué puedo hacer?». El Padre Pío tomó su crucifijo y lo colocó sobre la frente de Enrico. Al instante, el hombre comenzó a convulsionar, como si algo dentro de él quisiera escapar. El fraile rezó con firmeza. «Renuncia a ese pacto, entrega tu alma a Dios. Solo Él puede salvarte». Enrico gritó. Algo dentro de él luchaba. Hasta que, finalmente, el silencio cayó en la iglesia. El Padre Pío suspiró y le dijo: «Ya no pueden tocarte, pero siempre te observarán, esperando que vuelvas a caer». Desde ese día, Enrico vivió con fe, pero con una sombra constante en su vida. Cada noche,
Antes de dormir, sentía una presencia en la oscuridad. No lo tocaba, no hablaba, pero estaba ahí. Esperando. Conclusión final. Los favores nunca son gratis. Algunos vienen con cadenas invisibles, y quienes los aceptan, rara vez pueden liberarse. No lo olvides. Si alguien te ofrece algo demasiado bueno para ser verdad, pregúntate cuál es el verdadero precio. Y antes de aceptar, recuerda las palabras del Padre Pío. El diablo te ofrece el mundo, pero a cambio, te arrebata el alma. Conclusión, no lo olvides. Ahora que lo sabes, ya no hay vuelta atrás. El Padre Pío no advertía en vano. Él veía lo que otros no podían ver. Sabía que el mundo en el que vivimos no solo está compuesto de carne y hueso, sino también de fuerzas invisibles, de influencias que operan en las sombras, de energías que pueden marcar nuestro destino. Cada cosa que aceptamos en nuestra vida lleva consigo un peso. Puede ser una bendición, o puede ser una maldición disfrazada. No pienses que estas advertencias son solo supersticiones. Hay miles de testimonios, miles de personas que han experimentado en carne propia lo que significa ignorar estas señales. Personas que han perdido todo. Personas que han sentido como su suerte cambió de un día para otro, sin explicación. Personas que, sin saberlo, hicieron un pacto con lo oscuro simplemente aceptando algo que jamás debieron tocar. Ahora pregúntate, ¿has sentido alguna vez que, después de recibir algo de alguien, todo en tu vida comenzó a ir mal? ¿Has usado alguna prenda o joya que perteneció a otra persona y desde entonces, tu ánimo y tu energía se apagaron? ¿Has probado comida que te ofrecieron con una sonrisa y luego sufriste una extraña enfermedad o pesadillas recurrentes? ¿Has seguido consejos de alguien que no creía en Dios y luego sentiste que tu fe se debilitaba, que el miedo o la desesperación te invadían? ¿Has aceptado un favor que parecía inofensivo, pero después descubriste que todo tenía un precio, y que ese precio era tu tranquilidad, tu paz o incluso tu alma? Si alguna de estas preguntas te hizo pensar, es porque algo dentro de ti sabe la verdad. La elección es tuya. Desde este momento, cada vez que alguien te ofrezca algo, pregúntate si realmente lo necesitas. Si el dinero llega fácil, pregúntate qué hay detrás. Si alguien te da un objeto con insistencia, escucha tu intuición. Si te ofrecen comida en extrañas circunstancias, recuerda estas palabras. Si alguien te aconseja alejarte de la fe, piensa a quién sirve realmente. Si un favor parece demasiado bueno para ser cierto, tal vez sea porque no lo es. El Padre Pío decía que el diablo nunca se muestra como es. Siempre se disfraza. Siempre oculta su verdadero rostro detrás de algo que deseas, algo que te tienta, algo que parece inofensivo. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que has cruzado un umbral del que no hay retorno. Ahora que conoces la verdad, debes estar alerta. Porque la próxima vez que alguien te ofrezca algo, podrías estar decidiendo el rumbo de tu vida. O peor aún, el destino de tu alma. Ahora que has escuchado estas advertencias, ya no puedes ignorarlas. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Nada lo es. Tal vez esto era algo que necesitabas saber. Tal vez has estado en peligro sin darte cuenta. El Padre Pío no hablaba por hablar. No hacía advertencias vacías. Él veía más allá del mundo físico. Veía los hilos invisibles que conectaban los acontecimientos. Veía cómo las personas, sin sospecharlo, abrían puertas que jamás debieron tocar. Y ahora te pregunto, ¿has notado cómo algunas personas parecen tener una sombra sobre ellas? Como si una maldición las persiguiera, como si algo las jalara hacia el abismo. ¿Has sentido que, después de aceptar algo de alguien, tu vida cambió, pero para peor? ¿Tu suerte decayó? ¿Tu ánimo se apagó? ¿Tus noches se volvieron inquietas? ¿Las oportunidades dejaron de llegar? ¿Tu hogar comenzó a sentirse más frío, más vacío, más oscuro? Si alguna vez has sentido algo así, debes prestar atención. Porque hay cosas que no se ven, pero que están ahí. La maldición de lo aceptado. Las personas piensan que la pobreza es solo una cuestión material, que la desgracia es solo mala suerte. Pero, ¿y si te dijera que la pobreza también puede ser espiritual? El Padre Pío advertía que algunas cosas traen miseria no solo en el bolsillo, sino en el alma. Hay cosas que te roban la paz. Cosas que parecen inofensivas, pero que llevan consigo una carga oscura. Recuerda esto, el mal rara vez se presenta como algo aterrador. El dinero maldito no viene en bolsas negras con símbolos extraños. Viene en un sobre elegante, con una sonrisa amable. Las joyas malditas no lucen rotas o siniestras. Brillan, son hermosas,
pero traen consigo la carga de su dueño anterior. La comida contaminada espiritualmente no huele mal ni sabe raro, pero algo en tu interior sabe que no deberías comerla. Los consejos que llevan a la perdición no suenan agresivos. Suenan lógicos, atractivos, hasta que, sin darte cuenta, te alejan de lo bueno. Y los favores con un precio oculto no se presentan como pactos oscuros. Solo parecen un gesto amable, hasta que descubres que hay algo más detrás. ¿Qué has aceptado sin saberlo? Ahora mismo, mira a tu alrededor. Piensa en los objetos que tienes. Piensa en quién te los dio. Piensa en el dinero que has recibido. ¿Realmente sabes de dónde viene? Piensa en las personas que han influenciado tu vida. ¿Hacia dónde te han guiado? Si después de recibir algo, todo en tu vida comenzó a ir mal, tal vez no fue casualidad. Si después de aceptar cierto favor, empezaste a sentirte agotado, desmotivado, atrapado en una nube de negatividad, tal vez ya has caído en la trampa sin darte cuenta. El mal no siempre ataca con violencia. A veces, simplemente, espera a que tú mismo abras la puerta. Lo que debes hacer ahora. Si sientes que algo en tu vida ha cambiado desde que aceptaste algo, actúa rápido. Devuelve lo que no es tuyo. Deshazte de lo que sientes que carga con una energía extraña. Reza con fe y pide protección. Aléjate de personas que solo traen oscuridad a tu vida. Cierra las puertas a lo que no proviene de la luz. El Padre Pío decía que la oración y la fe son las armas más poderosas contra el mal. Nada puede tocar a quien está protegido. Pero si ignoras esto, si piensas que solo son cuentos, entonces no te sorprendas cuando el peso de lo que has aceptado empiece a hundirte. Y cuando despiertes a las 3 de la madrugada, con la sensación de que alguien te observa desde la esquina oscura de tu habitación. Entonces recordarás esta advertencia.